Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el volumen molar, masa molar y densidad de un gas para incluirlo en la ley del gas ideal. Por eso este tema en particular es una extensión de la ley del gas ideal. En pantalla pueden encontrar donde comienzo con el volumen molar y después encontrarán el minuto donde está el resumen de los temas de esta ocasión. Igualmente en la descripción pueden encontrar los tiempos exactos de cada uno de los ejemplos que se abordarán y de los conceptos. Los gases, recordemos, podemos verlos que están hechos de átomos que están representados por estas esferas en movimiento. Los átomos son los bloques de construcción de la materia. Los gases tienen varias características, como el hecho de que tienen masa y volumen. Es una de las formas en que existe la materia. Es fácil reducir el volumen, es decir, el espacio donde están los átomos de un gas, es decir, son fácilmente comprimibles. Los gases tienden a expandirse y generalmente los átomos de un gas con otro están alejados entre sí. No tienen ni forma ni volumen definido los gases, por lo que siempre están ocupando y tomando la forma del contenedor donde se encuentren, y generalmente en los gases podemos ver que hay mayores fuerzas de repulsión que de atracción. Para describir un gas necesitamos cuatro propiedades: la presión, la temperatura, el volumen y la masa, donde la presión la podemos definir como la fuerza por unidad de superficie, mientras que la temperatura nos dice qué tan caliente o frío está un objeto, el volumen nos dice el espacio que puede ocupar el gas y la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, o en este caso nuestro gas. Las leyes que rigen a los gases son cuatro, que estas cuatro se reducen a la ley del gas ideal, que son la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gill-Lucas y la ley de Avogadro. La ley de Boyle relaciona presión y volumen, la de Charles volumen y temperatura, la de Gill-Lucas presión y temperatura y la de Avogadro volumen y masa. La ley del gas ideal la podemos encontrar como la presión multiplicando al volumen debe ser igual a los moles, que multiplica a la constante de los gases, que a su vez multiplica la temperatura. PV es igual a nRT. Cuando hablamos de un gas ideal, hablamos de que las partículas de nuestro gas, es decir, sus átomos o las moléculas del gas, recordemos que una molécula es la unión de dos o más átomos, no van a interaccionar entre sí. Entonces, las partículas del gas no van a tener relación entre ellas en el sentido de contacto unas con otras. Las condiciones que se manejan para obtener la constante de los gases, esta letra R, son las condiciones STP o condiciones estándar de temperatura y presión, que si tomamos un bar como la presión a 273.15 Kelvin, obtendríamos que la R es igual a 0.08314 bar por litro sobre mol por Kelvin. Mientras que si usamos lo que generalmente encontrarán en varios libros de texto, es cuando se ocupa una presión de una atmósfera y una temperatura de 273.15 Kelvin, donde R tiene un valor de 0.08206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Nuestra ecuación del gas ideal relaciona presión, volumen, la cantidad del gas y la temperatura de un gas. Y nosotros podemos despejar algunas de estas propiedades: la presión, el volumen, los moles, es decir, la cantidad del gas, o la temperatura, según lo necesitemos. Pero existen otras formas de expresar la ley del gas ideal haciendo sustituciones que nos parezcan más convenientes para nuestros problemas. Recordemos que la relación que hay entre el mol y el número de partículas de un gas es la siguiente. Un mol es una unidad para medir la masa, como pueden ser también los kilogramos o los gramos, donde un mol va a ser igual a el número de Avogadro, el cual es 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, si yo tengo 6.02 por 10 a la 23 partículas, tendría un mol de gas. Los moles nosotros podemos encontrar que es igual a los gramos sobre la masa molecular de alguna sustancia, y esta masa molecular la podemos obtener al sumar la masa de cada átomo, es decir, de cada elemento que tengamos en un gas. La ley del gas ideal, recordemos, es presión por volumen, que es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura. Donde nosotros, si tenemos las partículas de un gas que están en este contenedor, veríamos que se están moviendo y chocando con las paredes
del contenedor. Hay otra forma de expresar el volumen para un gas, y esto es el volumen molar, donde relacionamos el volumen y los moles que tenga nuestro gas, de tal manera que el volumen molar va a ser igual al volumen dividido entre los moles, y esto nos va a dar unidades de litro sobre mol. Si comenzamos de nuevo con la ley del gas ideal, PV es igual a nRT, y nosotros reacomodamos los términos y yo pongo B entre N, tengo ahora la relación del volumen molar y va a ser igual a RT entre P, como podemos ver en la sustitución. Entonces, si yo meto el término del volumen molar a la ecuación del gas ideal, encontraría que el volumen molar es igual a la presión multiplicado por el volumen molar, que a su vez es igual a la constante de los gases multiplicada por la temperatura. Si vemos una tabla de varios valores para distintos gases como el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, el amoníaco, el propano y el dióxido de azufre, obtendríamos que sus volúmenes molares tienen unidades de litro sobre mol y que todos estos valores están cercanos al valor que obtenemos para un gas ideal, que sería de 22.414 litros sobre mol, y podemos ver que sí existen ciertas desviaciones, y esto es normal, ya que los gases al comportarse en la realidad difieren un poco o mucho de lo que nos otorga la ecuación del gas ideal. Una ventaja de usar el volumen molar es que solo necesitamos la temperatura y la presión del gas. En este ejemplo podemos aplicar lo que acabamos de aprender del volumen molar. ¿Cuál será el volumen molar de un gas si tiene una temperatura de 473.15 Kelvin, lo que serían 200 grados centígrados, con una presión de 1.76 atmósferas, y nuestro gas se está comportando ideal? Por lo tanto podemos usar la ecuación del gas ideal modificada. Entonces tenemos a 200 grados centígrados, 473.15 Kelvin, y estamos buscando el volumen molar del gas, donde hay una presión de 1.76 atmósferas para los átomos de algún gas. Entonces, ¿qué conocemos? La temperatura y la presión, 473.15 Kelvin, 1.76 atmósferas. ¿Qué necesitamos? El volumen molar. Como tenemos la temperatura y la presión, podemos ocupar la ley del gas ideal modificada, en donde hemos insertado el volumen molar. Entonces la ley del gas ideal modificada es presión por volumen molar es igual a la constante de los gases por la temperatura. Despejando el volumen molar, esto sería igual a la constante por la temperatura dividido entre la presión. Si sustituyo, esto sería 0.8206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que multiplica 473.15 Kelvin, todo esto dividido entre 1.76 atmósferas. Atmósferas en la parte de arriba, atmósferas en la parte de abajo se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan, y tendría litros sobre mol, que son las unidades que busco, y mi resultado sería un volumen molar igual a 22.061 litros sobre mol. ¿Qué pasa esta vez si yo voy a ocupar otra propiedad que tienen los gases? Nuevamente tengo que recordar estas relaciones que hay entre el mol, el número de Avogadro y la ley del gas ideal, donde tendría ahora otro gas, donde podemos ver que ahora tengo un gas que tiene moléculas porque hay dos átomos unidos de color azul. En esta ocasión puedo usar la masa molar, que es esta relación que existe entre la masa y los moles de un gas o de una sustancia, donde represento la masa molar con esta letra M mayúscula, que va a ser igual a la masa, que pongo como M minúscula, que va a estar en gramos, sobre los moles, que sería esta letra N. Por lo tanto, las unidades para la masa molar van a ser gramos sobre mol. Nuevamente, si tomo de base la ley del gas ideal, voy a hacer una sustitución, pero ahora en la parte de los moles, en esta letra N. La masa molar es igual a la masa entre los moles, y si yo lo sustituyo en la ecuación del gas ideal, tendría que ahora presión por volumen es igual a la masa, que multiplica la constante de los gases por la temperatura, todo esto dividido entre la masa molar, y que si yo despejo la masa molar, esto es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura entre la presión por el volumen. Y de esta manera ahora tengo la masa molar dentro de la ley del gas ideal. Igualmente puedo tener varios valores para la masa molar, donde puedo observar que distintos gases tienen
masas molares diferentes. Por ejemplo, en esta tabla el más pesado sería el dióxido de azufre con 64.064 gramos sobre mol, y el más ligero sería el hidrógeno, que tiene 2.01588 gramos sobre mol. La masa molar es bastante importante porque nos ayuda a determinar la fórmula de una sustancia, es decir, nos va a decir cuántos átomos de cada tipo hay para una sustancia. Para poner en práctica la masa molar, ocupemos el siguiente ejemplo. Si necesitamos encontrar la masa molar del gas butano al tener 3.69 gramos, lo cual ocupa 1.53 litros a 20 grados centígrados, es decir, 293.15 Kelvin, y tenemos una atmósfera de presión, encontremos la masa molar para el butano si el gas se comporta como ideal. Entonces, a 20 grados centígrados yo tengo 293.15 Kelvin para un volumen de 1.53 litros, donde se ejerce una presión de una atmósfera, donde al butano lo voy a representar con estas esferas de color plateado. Y hay una masa de 3.69 gramos. Entonces conocemos la masa, 3.69 gramos, el volumen 1.53 litros, la temperatura 293.15 Kelvin y la presión de una atmósfera. ¿Qué necesitamos? La masa molar, que representamos con esta letra M mayúscula. Tenemos la masa, el volumen, la temperatura y la presión, por lo tanto podemos usar la ley del gas ideal modificada. La ley del gas ideal modificada la encontraremos como presión que multiplica al volumen debe ser igual a la masa que multiplica a la constante de los gases por la temperatura, y todo lo divide la masa molar. Como la masa molar es la que necesitamos, la despejamos y ahora tendremos que es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura, todo esto dividido entre presión por volumen. Al sustituir encontraríamos 3.69 gramos por 0.08206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que multiplica 293.15 Kelvin, y todo esto es dividido entre una atmósfera que multiplica 1.53 litros. Atmósferas en la parte de arriba, atmósferas en la parte de abajo se cancelan, al igual que los Kelvin, al igual que los litros, lo cual nos deja con gramos entre mol, dándonos un resultado para la masa molar del butano de 58.02 gramos sobre mol, lo cual está bastante cerca del valor real, que es de 58.12 gramos sobre mol para el butano. Ahora, si tenemos otra relación donde igualmente debemos tener en cuenta el número de Avogadro, el mol y la ley del gas ideal, podemos tener para un gas que esta vez es un gas triatómico porque hay tres átomos del mismo tipo de color verde unidos, encontraremos la densidad. Para la densidad tendríamos relación ahora entre la masa y el volumen de un gas o de una sustancia. Entonces densidad va a ser igual a la masa, que representamos con esta letra M minúscula, dividido entre el volumen. Las unidades que tendría la densidad serían de gramos sobre litro. Nuevamente comenzamos con la ley del gas ideal, PV es igual a NR por T, y rearreglamos otra vez teniendo en cuenta la masa molar, esta letra M mayúscula, para que nuevamente tengamos que PV es igual a la masa, que está en gramos, multiplicada por la constante de los gases, que es la letra R, por la temperatura entre la masa molar. Como la densidad tiene que ser igual a la masa entre el volumen, tendríamos que al rearreglar la ley del gas ideal, esto sería igual a presión por la masa molecular dividido entre la constante de los gases multiplicado por la temperatura. Entonces de esta manera obtendríamos una ecuación para obtener la densidad de un gas. Nosotros podemos tener igual valores para la densidad de varios gases, donde encontraríamos que el gas más denso, el del valor más alto, sería para el dióxido de azufre con 2.89 gramos sobre litro, mientras que el más ligero sería el hidrógeno con 0.00887 gramos sobre litro. La densidad puede calcularse de la masa molar de un gas, y esto nos beneficia si nosotros tenemos temperatura, presión y la masa molar del gas. Al poner esto en práctica, si tenemos el siguiente ejemplo, donde tenemos que calcular la densidad del dióxido de carbono, que tiene una masa molar de 44.0 gramos sobre mol a condiciones de temperatura y presión estándar, y suponemos que el dióxido de carbono se va a comportar como un gas ideal, ¿cuál sería su densidad? Si nos habla de condiciones estándar, yo tendría 0 grados centígrados como temperatura, que serían 273.15 Kelvin. Sé que su masa molar es de 44 gramos
sobre mol y la presión a condiciones estándar en esta ocasión sería de una atmósfera, donde tendríamos al dióxido de carbono, donde el átomo de carbono es el que está de color gris y los átomos de oxígeno son los de color rojo. Y tengo que buscar la densidad. Bueno, conozco la masa molar 44 gramos sobre mol, la presión de una atmósfera y la temperatura de 273.15 Kelvin. Que necesitamos la densidad del gas y tenemos masa molar, temperatura y presión. Podemos usar la ley del gas ideal modificada, que habíamos observado antes, que podemos encontrar como presión por volumen, que es igual a la masa que está en gramos por R por T dividido entre M. Para la densidad habíamos tenido anteriormente que la densidad va a ser igual a la presión multiplicando a la masa molar, todo dividido entre la constante de los gases multiplicada por la temperatura. Al sustituir los valores encontraremos que una atmósfera multiplica 44.0 gramos sobre mol y todo esto dividido entre 0.08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin, que multiplica 273.15 Kelvin. Atmósferas se cancelan los Kelvin y se cancelan los moles, lo cual me deja unidades de gramos sobre litro, que son las correctas para la densidad. El resultado entonces para la densidad sería igual a 1.96 gramos sobre litro. A manera de resumen, encontramos que la ley del gas ideal es presión que multiplica al volumen, que esto es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, y nosotros podemos modificar la ley del gas ideal para obtener otras propiedades. Entonces, en estas modificaciones a la ley del gas ideal encontramos el volumen molar, donde ahora la presión multiplica al volumen molar, que es esta Vm, que va a ser igual a la constante de los gases con la letra R multiplicado por la temperatura. El volumen molar es la relación que existe entre el volumen y los moles, es decir, dividimos el volumen entre moles, lo cual nos da unidades de litro sobre mol, y el volumen molar lo podemos encontrar si tenemos la presión y la temperatura. Otra propiedad sería la masa molar, donde en esta ocasión presión por volumen es igual a la masa que tengamos de nuestro gas, que es esta M minúscula, multiplicando a la constante de los gases por la temperatura, todo dividido entre la masa molar, esta M mayúscula. La masa molar es la relación que existe entre la masa y los moles de un gas, entonces tendríamos que sus unidades serían gramos sobre mol. La masa molar nos ayuda a determinar la fórmula para una sustancia, por eso es que es relevante. Aquí necesitaríamos la presión, el volumen, la temperatura y la masa de un gas para poder tener la masa molar. Por su parte, para la densidad, observamos que necesitamos multiplicar la presión por la masa molar dividido entre la constante de los gases, que multiplica la temperatura, donde la densidad es esta relación que existe entre la masa y el volumen de un gas o de alguna sustancia. Entonces la densidad la obtenemos dividiendo la masa, que estaría en gramos, dividido entre el volumen, que estaría en litros. Por lo tanto, las unidades de la densidad es igual a gramos sobre litro. La densidad puede calcularse de la masa molar de un gas y esta es una de las ventajas. Aquí necesitaríamos solamente la masa molar, la presión y la temperatura para obtener la densidad de algún gas. En esta parte dejo el video del gas ideal y otros videos que se han hecho sobre los gases por si necesitan consultarlos. Si tienen dudas o preguntas, háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.